¿Cómo no sentirse víctima de la vida y de la pérdida? ¿Cómo poder afrontar tu historia sintiéndote compasivo, pero sin sentir que ahora una nube negra con lluvia y un violín de fondo te representa? Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden, preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién escucho y a quién no? ¿A quién le hago caso? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, Hijo, soy Claudia Vadillo. yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. Comenzamos. Hoy tenemos un invitado maravilloso. Esta frase es tuya, Sha. Y te recibimos con muchísimo cariño porque queremos que nos cuentes un poco de tu historia, de todo lo que ha pasado en tu vida. Porque esta frase viene del fondo de tu corazón. La escribiste en un momento, pues en el que la pérdida ha llegado a tu vida y de muchas formas. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí, por ser parte también como de este transitar del duelo, ¿no? De ir aprendiendo de la vida. Bueno, pues esta frase surge justamente después de toda la tormenta, ¿no? Es como, tuve 2 años súper fuertes, súper impactantes, la pérdida de mis padres en la pandemia, el enfermarme también del COVID, estar ahí al borde, el robo de mi hogar, ¿no? Pues la traición de un amigo muy cercano que planeó el robo. ¡Qué barbaridad! No diré nombres porque nos metemos en temas legales. Pero sí, fueron como muchas cosas. Terminé pues por estrés postraumático en el hospital, ¿no? Entonces, eso añadiendo un par de cosas más que de pronto sí me sentí justamente como si una nube negra me cubriera, ¿no? Y ahí iba por la vida con mi nube negra y con música de fondo de violín. Y muchas veces en esos momentos yo decía, ¿cómo vivir esto? Acomodarlo en mi vida, tal vez darle un significado diferente, sin sentir que cada vez que tengo la necesidad de contarlo, esta metáfora de la nube y del violín de fondo me representen, ¿no? Sino verlo tal vez con dignidad, tal vez como con valentía, con resiliencia, no lo sé, pero sin sentirme víctima de la vida y como víctima pues de algún karma o de Sí, claro. una maldición ahí, ¿no? Porque muchas veces como que nos inculcan eso, ¿no? Es como que yo decía, pues, ¿qué hice mal, no? Según yo me he portado bien toda mi vida, ¿no? O sea, hasta he sido bondadoso, ¿no? Y tal vez nada de eso importa. Realmente una de las cosas o una de las situaciones a las que me llevó cuestionarme todo eso fue que a veces pues solamente existimos y somos observados por la vida y la vida no se mete, ¿no? O sea, ves a una gacela ahí corriendo y el chita o el leopardo, ¿no? Atrás. Y a veces te toca ser la gacela y a veces el leopardo, o sea. Pero llegar a esa conjetura, digamos, o a llegar a esa reflexión y a entenderlo, fue un proceso como de 1 año de estar aislado en mi casa, un poco convaleciente y un poco como en piloto automático, ¿no? Como haciendo lo poco que podía hacer administrativamente y como recuperándome a nivel emocional, pero teniendo obligaciones, tal vez toda la burocracia que hay detrás de la pérdida también en algunos casos, que también fue romper otra burbuja, ¿no? Sí. Porque por momentos yo sentía que mi vida era súper romántica y súper bella y aquí como la película de Todopoderoso de Jim Carrey, ¿no? Y de pronto se volvió un caos, ¿no? Y entonces como que una parte de mí me decía, ahora te toca vivir el caos, ¿no? O sea, como que te está tocando ahorita el caos que tal vez no había sentido en esta magnitud, ¿no? Tal vez te habían tocado experiencias duras, pero siempre estaba como así, ¿no? Como nivelado. Como nivelado y era como decir, bueno, pues al menos tengo el respaldo de mis amigos, de mi familia, como que al rato me la voy a pasar bien y ya, ¿no? Pero no, estos fueron como 2 años continuos de mucho caos, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué hice mal? Hasta me llegué a cuestionar muchas cosas de la vida, de la existencia. ¿Sí? Sobre todo lo que más tambaleó fue la fe, ¿no? Claro. Porque una de las razones por las cuales yo sentí que no quedé loquito, ¿no? Es que
pues venía trabajando mucho en un camino de autoconocimiento, ¿no? Ujú. Y aparte mi formación, ¿no? La formación de psicoterapeuta, de Claro. estar metido como en este ambiente, ¿no? Me ayudó mucho a sostenerme en ese momento porque yo a veces me metía a la bañera después de todo eso y sentía que era un sueño, ¿no? Ujú. Decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿en Sí. qué momento todo cambió tan Sí, drásticamente? el ¿no? caos llegó y cambió. Ujú. Entonces la pregunta de esta de cómo hacerle frente a la vida, cómo integrarme sin sentir que mi vida es un drama total, ¿no? Porque salía de la calle y luego me encontraba algún conocido y me decía, qué tragedia lo que te pasó, ¿no? Y era como una carga todavía más. Todavía ¿no? más fuerte. Sí, sí, sí. O no sé, el papá de algún amigo, que yo sé que desde su percepción, ¿no? A veces O desde su buena intención. desde su buena intención, pero a lo mejor sí con esta, pues podría decirse ignorancia tal vez, ¿no? Sí. De tratar esos temas, pues uno tiende como a simplificar ciertas cosas, como Sí. como que ya tenemos ciertas frases que de pronto están muy cargadas como de esta cotidianidad, como de todo va a estar bien, ¿no? Sí. Como, me acuerdo que su primera frase fue como de, ¿y no te has casado, hijo? Ajá. Tal vez necesitas una buena mujer que en este momento te apoye, Te ¿no? apoye. Estás solito, ¿no? Y yo, mejor no me diga eso ahorita, ¿no? O sea, No es momento. no es momento, ¿no? Sí. Pero sin embargo, sabía que en su buena fe o en su intención, tal vez era su manera de decir, aquí estoy, ¿no? Ujú. O estamos preocupados por ti, o lo que sea, ¿no? Pero al principio sí era un poco complejo, era como sentir varias emociones a la vez, ¿no? Porque también de eso hemos hablado en otras ocasiones, Sí. ¿no? Como podemos sentir muchas emociones a la vez, Sí. ¿no? Así que coexisten, ¿no? Ajá. Sí. Justo lo platicábamos. Lo hemos platicado en varios capítulos, porque esto que nos dices es lo real. Las personas que nos están escuchando no saben, pero hoy nos está compartiendo ya esto. Él es hijo único y sus dos papis, mamá y papá, murieron en la pandemia y él estuvo al borde de la muerte, como lo decía al inicio. Y entonces las personas cercanas llegaban y le decían muchas frases y esto que hemos platicado genera mucho peso. Además, nos confunden. Muchas de estas frases que decimos, de verdad, en lugar de aclararnos o de hacernos sentir fortalecidos o acompañados, provocan que no sepamos qué responder y nos cuestionamos muchas cosas sobre eso que nos están diciendo. Ujú. ¿Qué es lo que nos compartes? Y en lugar de que nosotros podamos avanzar más seguros, empezamos a replegarnos Ujú. porque no sabemos Y aislarte. y a aislarnos, ¿no? por supuesto. Ujú. Y ahorita quiero preguntarte esto, Shatú, ¿por qué consideras que no nos enseñan a tratar a la pérdida con naturalidad? ¿Qué sucede en las personas que no abordamos este tema, que nos da miedo, que no nos gusta hablar? ¿Por qué no lo miramos de una forma natural? Porque yo recibo a muchísima gente que me dice, esto que tú acabas también de mencionar, me enojé con Dios, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de nadie. Nos sucede mucho esto, porque no nos enseñan cómo abordarlo. Claro, yo creo que, bueno, al menos en mi experiencia, que es desde donde puedo hablar, ¿no? Uh-huh. Creo que como seres humanos nos cuesta mucho a veces aceptar la crudeza de la realidad. Uh-huh. Tendemos como a romantizar mucho, tendemos como a tener temas muy tabú, que se han vuelto así tal vez por una mala educación o por ideas que a lo mejor tenemos que ir cambiando, ¿no? Sí. Siento que a muchos les cuesta mucho trabajo afrontar la muerte porque requiere responsabilizarte de cada instante de tu vida. Sí. Y ser un hombre o un ser humano, ¿no? Integrado conlleva justamente tomar esa responsabilidad. Es como, ¿ahora qué voy a hacer con mi existencia, no? La clásica idea, siento que antes buscábamos como el sentido de la vida, el propósito, Sí. darle como un significado a la vida. Últimamente creo que justamente, y me voy a poner un poco teórico y espero poderlo bajar en palabras más coloquiales, vivimos la posmodernidad, ¿no? Que es como este momento en la historia humana donde las grandes verdades se caen a pedazos, ¿no? Uh-huh. Y se puede cuestionar todo, ¿no? Y tenemos Sí. dudas de todo. Claro. Y hay como una lucha entre la tradición, ¿no?
que es de donde muchos se agarran todavía, pero también muchos ya no están convencidos de esa tradición, ¿no? Y no solamente lo religioso, o lo político, o lo social, ¿no? Sino creo que ciertas costumbres o ciertos rituales que tenemos cada uno en nuestra comunidad o contexto, ¿no? Siento que ahora se pueden cuestionar y ahora tienes más posibilidades. Sí. Y pasa algo similar con la muerte. Creo que la muerte la hemos visto como algo que todos sabemos que nos va a ocurrir, pero nos cuesta trabajo aceptar y digerir porque conlleva el decir, cada instante que estoy pasando, en este momento que nazco, ¿no? Desde que empiezo a tener conciencia, ahora yo soy responsable de cómo dirigir estos segundos, estos minutos o estas horas que la vida me está dando, ¿no? O como normalmente como que decimos, bueno, estamos en búsqueda a lo mejor de ser alguien en la vida o de experimentarnos, ¿no? En el mejor de los casos, tal vez cuestionas estas cosas y tratas de encontrarte y de ser auténtico, ¿no? Pero en la mayoría de las cosas persigues cosas que te dijeron que tienes que perseguir, ¿no? Sí. Y una de ellas creo que es como evadir un poco la idea de la muerte porque causa dolor, porque causa angustia, porque el tiempo se te va. Entonces como que está ahí ignorado, ¿no? Es como esa persona que no quieres que conozcan en tu casa. Lo tienes a un ladito. Lo tienes a un ladito ahí, ¿no? Y creo que una de las razones por las cuales no hablamos tanto de la muerte y de que las cosas son cíclicas y que acaban. Sí. Que esto tiene un periodo, etcétera. Sí, porque no hablamos tampoco de las relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una relación y la idea, o la menos a la que a mí me vendieron, o me vendió Disney, o me vendió, no sé, Sí. la compañía que quieras, ¿no? es para toda la vida, ¿no? Y fueron felices y para fueron felices siempre. para siempre, y un daño inmenso nos han hecho, ¿no? Me reconozco esa parte romántica, ¿no? Que sigue habitando en mí de pronto, pero también a veces digo, no es así. No es así. La vida en sí misma es bien compleja. No se puede limitar como ese resultado, ¿no? Sí. Constantemente vamos cambiando como seres humanos y las relaciones también cambian, ¿no? Y así como, y no solamente hablo de relaciones de pareja, sino de amistades, de trabajo, de todo, ¿no? Y entre esas relaciones, pues está también tu relación con la vida y la muerte, ¿no? Es Así como, si yo acepto y me hago consciente de que la vida implica que en algún momento tengo que morir, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo de vida? Exacto. ¿No? Y entonces eso lleva a conocerme, a preguntarme qué quiero, a reflexionar, ¿qué te gusta, qué no qué te me gusta, qué me causa placer, qué me hace gozar, qué me permite sentirme más vivo, cómo quiero compartirme, cómo estoy ayudando a los demás si es que quiero ayudar, cómo estoy aportando a la existencia, si existo nada más, ¿no? Sí, pero no tienes que, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco. Ay. Tú nos compartías también que algo que te ayudó muchísimo en esto que nos estás diciendo fue la creatividad y la poesía. Y por eso arrancamos con una tuya, ¿no? Con una frase tuya muy linda, porque esto fue lo que te sostuvo de alguna manera en esta pérdida. ¿Qué les puedes compartir a las personas que nos están haciendo favor de escucharnos sobre cómo puede sostenernos algo que nos nutre? Ok. Yo creo que una de las cosas que nos permite transitar los momentos de gran dolor es entender que también, aunque sea una cliché, van a pasar, ¿no? Exacto. Sí. Pero lo que a mí me ayudó mucho fue tal vez tener este autoconocimiento, ¿no? Como de mí, ¿no? Yo decía, ¿qué me permite expresar lo que siento? Si yo no puedo expresarlo en palabras con la gente, si me cuesta trabajo llorar en público, si no soy muy social porque tiendo a ser aislado y ahorita la vida me empuja a ser social. A ser social o a pedir ayuda, ¿no? Tal vez en mi esfuerzo lo haga, ¿no? Pero a mí, tal vez por mi forma de ser y yo creo que cada uno tendrá ahí su chamba en encontrar qué le permite liberarse un poco de las emociones. En mi caso, pues es la poesía, la escritura, el tener espacios de creatividad, ¿no? La música, ¿no? Por ejemplo, la poesía me gusta mucho porque atrapa el instante, el presente, ¿no? Entonces es como yo me acuerdo que alguna vez compartí contigo en el taller, el cómo me sentí después de llegar a mi casa con las urnas de mis papás. Sí. ¿no? Y yo estaba sentado, ¿no? Y yo decía que me sentía un poco desamparado, pero sentía una sensación como de cuando está un animal moribundo y los buitres alrededor, ¿no? ¿no? Entonces, un poco mi idea es esa, ¿no? Es como a mí la poesía me ayudó un poco en ponerlo en esas palabras porque era lo que en ese momento estaba viviendo, ¿no? Desde el momento en el tener que pagar
no sé, los traslados hacia la incineración, hacia lo de las cenizas, o sea, ahorita se me Sí. fue la palabra exacta, pero el decir, pues la vida, o sea, el negocio de la muerte es un negocio, ¿no? Sí. La vida misma en la que estamos para ti esas personas son importantes, pero el mundo sigue, ¿no? Claro. Sí. Hay una canción que me gusta de un grupo argentino que se llama Los Espíritus, ¿no? Ok. Que dice, el mundo está dominado por una gran rueda, ¿no? Que se alimenta de sangre y humo, ¿no? Y esa canción me encanta porque te da a entender eso, que la rueda tiene que seguir girando, ¿no? Sí. Y la vida es un poco así. Y yo creo que a mí el arte o eso me ha ayudado a poner, por ejemplo, en palabras o en música, o a lo mejor habrá quien se conecte con la pintura o se conecte a lo mejor con otro tipo de actividades o experiencias, el ir liberando todas esas emociones, ¿no? Sí, porque hay personas que viven estas experiencias similares en las que hay mucho dolor y bueno, el ejercicio les ayuda, la lectura. Sí, ahorita se me ocurría, por ejemplo, son actividades que te ayudan, o sea, que te distraen de cierta forma, pero te distraen sanamente. Porque Sí. también, digo, hay gente que se aísla a ciertas cosas que le hacen daño, a lo mejor a tu cuerpo, a tu mente, a tu físico, ¿no? Y a tu tiempo. Sí. Entonces también tengo el duelo, ¿no? Tengo la pérdida, pero esta actividad que me hace bien, de cierta forma me hace sentir pleno, en paz, es la actividad que tenemos que seguir, porque también aquí hay Sí. o sea, es una línea delgada porque en la pérdida se presenta esta confusión, esta angustia, esta tristeza que te envuelve y no ves. O sea, es como si estuvieras medio ciego, ¿no? Pero ahí vas, porque la vida y la rueda tiene que seguir, Sí. ¿no? Y entonces es como, voy ciego, pero tengo que dar el primer paso. Entonces sí es como complicado para las personas el tener que identificar y tener ese cuidado, ¿no? Siento que acabas de tocar un tema así súper importante, que qué bueno que lo tocas, Sí. porque me gustaría compartir justamente eso, ¿no? Es como, cuando muere mi mamá, yo me acuerdo que yo ya me estaba sintiendo enfermo, ¿no? Y mi papá ya me veía un poco enfermo. Pero yo llegué ese día después de haber dejado a mi mamá en la sala, que ya yo sabía que ya de ahí no iba a salir. Y decía como que se me antoja un trago ahorita, ¿no? Algo, dice, y mi papá me volteó a ver y me dijo, no, ahorita necesitas estar muy listo, muy, muy consciente de todo. Sí. Me dijo, el alcohol es para los débiles. Ok. Tú necesitas ahorita estar con toda tu conciencia puesta aquí. Porque yo recuerdo cuando muere mi mamá, un vecino lo invita a echarse unos tragos y me dice, yo ahorita no tengo cabeza para eso. Ahorita necesito pensar todo lo que tengo que hacer para que tú estés bien y yo también. Ok. ¿No? A mí esas palabras me ayudaron mucho a no clavarme, por ejemplo, en decir ahorita por la rutina de la vida y que tengo que hacer tales cosas, o que tengo que chambear, o que tengo que sacar adelante tal, porque la vida sigue. Normalmente nos refugiamos como en las sustancias, ¿no? Siento que tenemos varios adaptadores, ¿no? Es dormir, sustancias, sexo, ¿no? Drogas, Claro, ¿no? Sí. Que también son esas partes de los buitres que te digo, ¿no? O sea, porque no solamente son los que vienen a pedirte o a ver qué te roban o a ver qué te pueden ahí manipular. Porque cuando tú estás vulnerable puede pasar eso. Claro. Sino también en esa vulnerabilidad te enfrentas a la inmediatez del mundo, de un mundo que quiere verte bien ya. Claro. Y que no tiene tiempo para vivir duelos ni nada. O sea, tienes que estar listo para seguir adelante, ¿no? Sí. Y que a veces es bien visto en algunos lugares, en algunos gremios, el que ya seas inamovible, no sientas, ¿no? Es como la vida sigue, bye. ¿Y ya? ¿No? Y ya. Entonces creo que es un tema bien importante porque justamente yo creo que las personas que han tenido pérdidas o los que todavía no, pero que se están haciendo conscientes justamente de este tema, ¿no? Sí. Es bueno que sepan que en esa vulnerabilidad es muy fácil ser atraído como por... No, claro. ¿No? Y ahí es donde yo creo que viene todo esto que puede ser tan enriquecedor, que es entender un poco del proceso, ¿no? ¿Cómo puedes vivir ese proceso, ¿no? A mí en lo personal pues me ayudó a conocer, ¿no? Conocer que me hacía de alguna manera conectar conmigo y darle forma, ¿no? Las palabras para mí nos ayudan, el nombrar las cosas, claro, ¿no? Como lo vemos en teoría, sí, es el yo poderlas nombrar, puedo darle forma y una estructura, ¿no? Sí. En mi creencia, en el significado que le doy a la vida. Claro. Y eso me ayuda a tener una reestructuración
en todo lo que yo le estoy dando sentido, ¿no? O significado, ¿no? Entonces, el solo hecho de nombrarlo y el poder decir, me está pasando esto, y aunque sea de una forma muy poética o metafórica, te va llevando de la manita hacia donde quieres, ¿no? Claro. Es como poderle poner forma, tiempo, espacio, porque también puede pasar que te sientas deambulando en el tiempo. Sí. No sé ni cuánto tiempo pasó, esto fue un sueño, fue real, no fue real, ¿qué me pasa, no? Porque Sí. cuando hay tanto dolor y cuando hay tanta ansiedad o cuando hay tanta incertidumbre, ahí puede quebrarse un poco la mente, la cabeza, ¿no? Creo que es bien importante el darnos el permiso de conectar con cosas que nos construyan, ¿no? A mí, yo me acuerdo mucho de una frase de un amigo que me decía, cuando no estoy creando me autodestruyo, ¿no? Así. Mira qué bonito. Entonces hay que enfocarnos en crear. Sí, porque además es real que la vida está en constante cambio. Es real que esta rueda va a seguir girando. Sí. Cuando nosotros estamos viviendo una pérdida, que nos digan, es que la vida sigue. No, nos duele como si nos estuvieran dando un palo en la cabeza, ¿no? Nos duele muchísimo, solo que es real. Apenas hablando de la analogía del túnel, que la hemos comentado un poco aquí en algunos de nuestros capítulos, en uno de los talleres en los que estamos, uno de los chicos que está ahí, que se llama Leo, él dibujó su túnel, dibujaba su túnel, pero en el túnel también dibujó las montañas y la vida afuera del túnel. Y decía, y me encantó lo que él hizo con esta analogía, porque decía, sí, es que realmente estamos ahí adentro en el túnel, nada más que afuera la vida sigue y las personas no nos ven que nosotros estamos ahí abajo en el túnel. Sí, que tú estás adentro. Tú ¿no? estás ahí abajo caminando en el túnel y allá arriba siguen las montañas, sigue saliendo el sol, se vuelve a esconder, sale la luna, las personas van a su trabajo, sí, y ellos, como ellos están viviendo ahí, no miran que nosotros estamos ahí abajo en el túnel, en la oscuridad, como topos, con la tierra encima. Sí, ¿no? Y pisando con cuidado y lento. Porque no sabemos qué cargas hacer. un poco, sí. Yo cuando hacía la analogía del túnel, porque también trabajé mi proceso de duelo, ya al final del túnel, cuando salgo, ¿no? Y lo platicaba justo con mi terapeuta, le decía, es que yo ya salí del túnel, pero salí a quién sabe qué lado de la montaña, con mucho frío. Ay, güey, ya salí, pero estoy, quién sabe al lado de la montaña, pero ya pude, ¿no? Sí. Y entonces esta analogía de, este es el camino donde la vida sigue, y ahora yo ya salí, pero no sé ni en qué punto estoy, pero ya estoy, ¿no? Ya volví a ser yo, ya me siento contento, ya empiezo a disfrutar, ya hasta el frío lo vuelvo a sentir, pero es sumamente como complicado, ¿no? Y darte cuenta de esta situación. Sí, porque además allá arriba siguió la vida y tú llegas en otras circunstancias, con otras emociones, con otros pensamientos, porque somos sobrevivientes a ese dolor tan grande. ¿De verdad? Sí, y entonces sales y, pues sí, ya sucedió todo esto. Es como esas películas en las que el tiempo paró. No recuerdo cuál es el nombre, pero el tiempo siguió y él se quedó estático y sale y dice, ¿a qué hora sucedió todo esto? ¿A qué hora pasó todo esto? Sí. ¿No? Sí, y así nos sucede. Claro. Sí, de hecho, ahorita que tocas ese tema, yo me percibí así como saliendo de una cueva, así como sí, tenía la barba así como Matusalén y como que salí así hasta la luz como que di el vampirazo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿en qué momento cambió drásticamente la vida? Mi vida cambió porque la de los demás sigue y a lo mejor tuvieron sucesos, porque también eso es algo que me enteré, ¿no? O sea, recientemente empecé a hablar con otras personas y hubo gente que tuvo también pérdidas y todo eso, o sea, sí fue, o sea, tanto a nivel personal como colectivo, ¿no? Sí. Y bueno, digo, ahora nos está tocando un poco ir integrando justamente estas pérdidas, ¿no? Y en mi historia sí fue así, ¿no? Es como yo salí literal de mi casa con un poco de miedo, terror, si te podría decir, ya andaba así como tipo exmilitar, así como por guerra, ¿no? Porque
pasé por sucesos que me generaron mucha angustia, mucha ansiedad, ¿no? Claro. Es como notificaciones, sí con vida, no sigue con vida, tú estás bien, el oxígeno, todo eso, ¿no? Y luego, pues afrontar todas las cosas también que son burocráticas, que son tediosas. Sí. Podría contar 1000 anécdotas de cómo odié todos los protocolos, ¿no? Del gobierno. Ay, Que bueno, para los que han vivido eso saben que te enfrentas a un montón de cosas burocráticas que son tediosas y horribles. Pero yo decía, bueno, aquí mi dolor no importa. O sea, yo aquí tengo que tener conciencia de todo esto y hacerlo. Entonces yo me sentí como con mucho miedo, pero a la vez sabía que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces como entré como en un piloto automático. Y ahí creo que pueden pasar varias cosas, pero una de las cosas que puede pasar es desensibilizarse, ¿no? Claro. O quedarse trabado ahí y después explotar, ¿no? Entonces para mí era bien importante digo, por la formación, era como a lo mejor un chip que tenía ahí que decía, tienes que tomar terapia, ¿no? Porque me aterraba también quedarme trabado, ¿no? En el duelo. En el duelo, porque yo creo que una de las grandes preguntas, ¿no? Y que posiblemente abordemos más adelante a profundidad sea esa, ¿no? ¿Quién eres después del duelo? Así es. ¿Y por qué no la abordamos? ¿No? Sí. ¿Quién eres? O sea, ¿quién es Sha después del duelo? Híjole. Híjole. Ahora sí que híjole. Tú te mataste solito con esa pregunta y la vamos a aprovechar. Híjole. Luego lo sigo descubriendo. Uh-huh. Lo sigo descubriendo día a día. Y hay días que son muy difíciles y hay días que son bellos. Uh-huh. Pero hay ese contraste, ¿no? Es como que te deja la muerte, te deja la apreciación de tu vida, la apreciación de la gente en tiempo real, no en simulación, sino estoy presente contigo porque puedo sentirte, porque puedo tener esa comunión contigo, puedo verte y puedo conectar contigo. Y creo que me dejó eso. Si ya tenía de por sí ideas medias locochonas, eso creo que me aterrizó mucho en el sentido de sí, somos humanos, vivimos instantes y tal vez eres un instante, un respiro en una vuelta del mundo, ¿no? O sea, eres un nada. Sí. Entonces, creo que primero, lo que sí aterrizó en mí en ese sentido es quién soy yo ahora, una persona que valora mucho la presencia del otro, que por encima de cualquier cosa que me pueda dar gusto o placer, creo que está el ser agradecido con lo que en este momento puedo sentir, disfrutar y hacer, porque algo que aprendí en todas esas pérdidas y en esos duelos que sigo procesando es que la cosa puede ir mal, pero puede ir peor. Entonces, yo decía, bueno, pues sí, siempre he sido agradecido, Señor, porque soy teísta, ¿no? Digo, no soy religioso, pero pues creo en algo que le dé estructura a todo, ¿no? Entonces yo decía, pues, o algo tengo que aprender, o no tengo que aprender nada. Entré en un debate filosófico cañón, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues tal vez soy una persona que ahora es más libre en ese sentido. No siento como que le deba algo a un Dios, ¿no? Tampoco siento que funcione así, sino más bien creo que existimos y compartimos lo que somos. Y cada quien, no necesariamente al malo le va mal, ni al bueno le va bien. ¿No? Correcto. Entonces creo que ese es un punto. Yo ahora vivo con más libertad en ese sentido, porque creo que aprecio los momentos con esta capacidad de mirar que somos de contrastes y de que no necesariamente hay una balanza de justicia divina. Sí, claro, no la hay. Claro. Y eso te libera mucho a disfrutar y aceptarte como eres, por un lado. Y por otro lado me sigo preguntando qué quiero hacer ahora de mi vida con toda esta libertad. Porque algo que comentaba contigo y con ustedes antes de este programa era justamente que cuando no existen los padres, por ejemplo en mi caso, y normalmente hacemos las cosas, sí, porque te dicen, no, pues hazlas por ti, por amor a ti, por todo, ¿no? Pero siempre hay como de, mira mamá, me saqué esta estrellita, ¿no? Mira mi título, ¿no? Mira lo que logré, claro, ¿no? el compartirlo. A lo mejor en esta ocasión sería como, mira mamá, estoy en un programa, ¿no? Pero ya eso ya no existe para mí, ¿no? Sentí que, por ejemplo, ese amor incondicional murió, pero también esa necesidad de mostrarle a la gente más importante de mi vida, mira, soy reconocido, ¿no? Eso también libera.
pero también te hace apreciar la vida desde otro lugar. Claro. Porque también te lleva a un lugar de una responsabilidad sobre tu tiempo, como decir, bueno, ¿y yo qué me hace feliz? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero vivir? ¿No? ¿A mí? A mí, totalmente. Esto realmente a mí, me ¿no? gustaba o le gustaba a mis Ajá, papás, ¿no? exactamente. Ujú. O sea, yo estaba haciendo, no sé, psicoterapeuta o estaba haciendo el doctorado porque quería que mi papá viera a mi hijo el doctor, ¿no? Ujú. Y tal vez ahora puedo decir, no, pues sí lo hago por mí, ¿no? Ujú. Pero tal vez ahora digo, no, cabrón, yo lo que quiero es irme a la Patagonia, no sé, a fotografiar Sí. fauna, no sé. Sí, claro. ¿No? Y yo creo que ahí entra justamente cuando ya tienes cabeza para ir viendo qué onda contigo, en este irte reintegrando, pues estoy ahí. O sea, siento que paré de golpe muchos proyectos que me hacían en ese momento feliz o que me nutrían, Ujú. pero algo en mí también murió. Claro, claro. algo. Y de esa muerte, pues como yo digo, todo en el universo se recicla, ¿no? O sea, Ujú. es abono todo lo que hacemos y todo, ¿no? Entonces es un poco similar. Ujú. Estas ideas que tenía de pronto no sé en qué van a florecer. Ujú. O sea, Creo que tú una vez platicábamos y que me decías, el proyecto de vida se murió, pero también una parte de ti Claro. también se quedó ahí, porque la persona, por ejemplo, en mi caso, Luis, el Luis del 2020, ahí quedó, ¿no? O sea, ahorita ya es diferente. Soy diferente a lo mejor de cierta forma, pero una parte de ese Luis ahí se quedó, ¿no? Sí. Y te vas transformando y reinventando, siendo resiliente, trabajando en uno, y es cuando dices, híjole, se murió mis padres en tu caso, pero también una parte de Sha se fue ahí, sí. ¿no? Claro. Y ahorita no significa que te vayas en la tristeza y así, ¿no? Sino como que ya te estás reinventando y ahora Reconstruyendo. reconstruyendo, ¿no? Y entonces Sí. ese mapa, ahí lo vas a medio armando. Y dices, ay, ya esta parte ya no quedó. Bueno, no importa porque sé que está ahí, ¿no? Sí. Pero aún así esta parte me acompaña porque sé lo que me pasó, ¿no? Sí. Y un poco la compasión ahí entra, ¿no? Ah, eso es buen La tema. compasión que ahorita la vamos a tocar, porque ahorita los estoy escuchando y me encanta. A veces las personas con estas circunstancias que se presentan en la vida y que llegan a la vida, nos pareciera que nos dividen en quién soy, quién puedo ser en este momento de mi vida Ujú. y quién quiero ser. Ujú. Porque a veces solo podemos ser esta Sí. persona. Hay muchas ocasiones en las que, pues sí, eres tú, te encantaría hacer muchas cosas, pero por el momento en el que estás transitando, puedes ser esa persona. Ujú. Híjole, acabas de tocar otra Oh. cosa bien importante. Bueno, siempre, bueno, no me gustan los absolutos, pero vamos a ponerlo así, ¿no? He tratado de cuidar mucho, por ejemplo, mi peso desde que soy morro, ¿no? Desde que soy niño, ¿no? Y ahí siempre estamos así, ¿no? Sí. Pero literal, después del duelo subí mucho de peso. O sea, y yo decía, bueno, me quiero parar a hacer ejercicio, pero no tengo ánimo de nada. Claro. Me siento totalmente abatido por la vida, me siento como que todas las reglas del juego que sabía cambiaron. Y hay una parte de mí que quiere su bienestar en todas las áreas, porque también nos venden eso, ¿no? Es como Sí, ser tu sí. mejor versión, ¿no? Sé feliz. Güey, mi mejor versión es la que soy ahorita, aunque esté madreado, ¿no? Hoy, esta es mi mejor No, versión. claro. Pero claro que siempre vamos a buscar un poco el entendimiento y esta perfección, ¿no? Que así como somos imperfectos, esa es nuestra perfección también. Sí. Y un poco hablando de esto, creo que conocía mucho la idea de la muerte desde esta parte como más espiritual, como más teórica, mental, hasta esotérica tal vez, Sí. ¿no? Como que yo decía, no, pues yo estoy en paz con esa idea, ¿no? Porque yo decía, Ujú. no, pues mis papás ya trascendieron, yo como un ser hiperiluminado, pues ya el día que pase, ¿no? Lo voy a vivir muy chingón, ¿no? Ujú. Y a la mera hora, pues eres un humano, ¿no? Que te das cuenta de que somos incongruentes por naturaleza, o así lo siento yo. Sí. Habrá quien me debata eso, pero yo siento que somos incongruentes por naturaleza y justamente esta búsqueda de congruencia es lo que permite la vida también. Y la Ujú. búsqueda de esta conciencia en esta inconsciencia también es parte de esa vida. Sí. Y es ahí como que todas las paradojas se resuelven, ¿no? Y un poco lo que aprendí de la tanatología o desde esta mirada como más psicoterapéutica es justamente a sentir las emociones, ¿no? Ujú. Como vivir mi experiencia y mirarme como este ser que está sintiendo, que está viviéndolo en el cuerpo Sí. y que es válido que a lo mejor
hoy diga, no, pues, aunque a lo mejor me veo como un vago, ¿no? ¿No? Pero ahorita sí estoy bien, o sea, ahorita me quiero amar así, ¿no? Claro. Y tal vez habrá otro momento en el que ya me sienta listo y me ponga acá a hacer, pues no sé, a cargar rocas o hacer CrossFit o no sé, ¿no? Y ahí vas a estar bien también, ¿no? Y ahí porque esa bien, versión ¿no? también vas Ajá, a estar pues, bien. Porque también eres tú. Entonces, un poco también es eso, ¿no? Como que en el proceso del duelo es como que, yo me preguntaba cómo debería actuar o sentirme o ser, ¿no? Hay gente que, bueno, en mi caso, pues yo siempre me he permitido ser, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero yo a veces platicando con otras personas que también han tenido pérdidas, siento que hasta para eso no se permiten, ¿no? Como que tengo que guardar una apariencia ante el mundo de cómo debo sufrir, ¿no? Claro. O cómo tengo que vivir mi duelo, porque si no van a decir que soy un puto insensible o Ajá. soy, Sí. no sé, ¿no? Y yo decía, bueno, pues dentro de todo el caos que tengo, al menos yo me permito eso, ¿no? O sea, Sí. y bueno, también entraba como esta idea en mi manera de ver el mundo y la conciencia. Nos dicen mucho como frases así como de todo va a estar bien, ¿no? O hay gente que ha vivido cosas peores, Sí. ¿no? Híjole, yo siempre he entrado como en un debate con eso, porque hay una parte de mí, con esta apreciación de la vida, digo, claro, ¿no? Si me comparo con un niño que vive en una favela, que perdió a toda su familia Sí. por un grupo de crimen organizado y luego lo agarraron y lo pusieron a vender armas y a aprender cómo disparar, pues claro, mi dolor es una basura al lado de la de él, ¿no? Sí. O sea, y tal vez habrá alguien que su sufrimiento sea haber roto su iPhone, ¿no? Y Sí. llore días. Y ahí es donde entra lo subjetivo que es, ¿no? Como el dolor. El dolor. Y eso. Así es. Y no necesariamente por eso no está sufriendo ese ser, ¿no? Claro. Entonces ahí entramos en un debate bien cañón, ¿no? Porque pues yo por momentos decía, tienes que ser fuerte, ¿no? Hay cosas peores, ¿no? Dios te puso una prueba, ¿no? La vida te puso una prueba porque eres tan importante, cabrón, que seguramente vas a ser el nuevo presidente de México. Ya para presidente. Vamos a hacer un cambio, no cuarta, sino sexta, octava dimensión. Revolucionado. Y entonces ahí es donde yo decía, no, pues tal vez no somos tan importantes, bro. O sea, a todo mundo le va a tocar en algún momento esto y sufre la gente de diferentes formas. Sí. Y no por eso no es importante. Y no por eso no es importante. Y no por eso su dolor es menos que el tuyo. Es menor que el tuyo, ¿no? de acuerdo. Entonces ahí también Sí. entramos en... Y es que lo comparamos mucho. El dolor de uno con el de otro se compara mucho. Es, no sé si sea un mecanismo que los seres humanos tenemos para poder avanzar, para poder pensar. No lo sé, pero se da muchísimo. Las personas lo refieren mucho, a mí me lo dicen. Claro. No, es que yo sé que estoy mal porque no debo sentirme así. A ella le pasó esto. A ver, a ti te está sucediendo esto. Y acá les voy a compartir 2 verbos en los que necesitamos fijarnos mucho. El deber y tener. Porque este deber y tener son los que no permiten que nosotros seamos quienes somos. Son los que no permiten que seamos quienes podemos ser en el momento. Deber y tener. Deber y tener, porque generan peso. ¿Y cómo lo aplica? Porque tú escuchas tu vocabulario. Es que yo no debo sentir tanto dolor. No, ¿cómo que no? Pues si es tu dolor y quieras o no lo estás sintiendo. Ok. Y usamos mucho estos 2 verbos. Claro. Observando, porque ya mencionaba la parte de nuestra narrativa, el cómo hablamos, y que también lo hemos platicado en otros episodios. Sí, justo de la ontología del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje también hace la perspectiva. Por supuesto, porque esto influye muchísimo en la forma en que vivimos nuestros procesos. En que vivimos, y se va a oír rarísimo, pero en que vivimos la vida. Sí. O sea, porque de verdad no podemos vivir muchas veces porque tengo que hacer esto, porque tengo que llevar estrellita a la casa, porque tengo que entregar un título. Porque tengo que sonreír. Porque tengo que sonreír y aunque yo deshaciéndome por dentro, la gente me debe ver bien, porque si no, ¿qué va a pensar? Claro. Qué complicado, Qué ¿no? fuerte. Sí. Es fuerte porque entramos, bueno, hay personas que no se dan la chance de ser
compasivos consigo mismos, o que les cuesta por estas ideas también. Sí. ¿No? Yo no puedo poner una cara de que estoy sufriendo porque me voy a ver débil. Así Ujú. es. Y en parte creo que puede haber cierta razón, porque la gente te ve débil y a veces tenemos la creencia que se aprovecha, a veces sí, a veces no lo sabemos. Ujú. Pero sí creo que para poder de alguna manera transitar los duelos y la pérdida y el dolor, primero hay que entenderlo como un proceso natural a la vida, ¿no? Sí. Que ahí tenemos mucha chamba todos, ¿no? Sí. Que es como explicar que es parte, ¿no? Que todo tiene un fin, que estas ideas románticas hasta la eternidad y que todo es justo y que todo eso, pues no, mucho de eso no. Y la muerte te persigue. Es el capítulo del libro que todos quieren, ¿no? Ujú. Vivir y experimentar, pero nadie quiere llegar al último capítulo, ¿no? Claro. O sea, es como Sí. no quiero leer ese último capítulo porque todos sabemos que va a llegar a su fin, pero no queremos esa parte, ¿no? Y yo creo que también el hecho de ir integrando como el permitirnos sentir de alguna manera compasivos con nosotros, con nuestra historia. Y yo creo que ahí también viene mucho el ser responsable, ¿no? De irnos integrando, de tomar como... Una cosa que quería como aclarar contigo aquí es justamente eso, ¿no? ¿Hasta dónde puedo ser compasivo conmigo sin caer en volverme una víctima, ¿no? Es como... Así es. Porque creo que mucha gente puede confundirlo, ¿no? Está Claro. el clásico que se conmisera y está ahí. Sí. Y pobre de Y- mí, ajá, ¿no? Y pobre de mí. Y a lo mejor es como, a ver, ¿cómo puedo ser compasivo? Sin caer. Sin caer tal vez en eso, o cómo hacer esa diferenciación. Porque de pronto yo sentía que podía volverme compasivo con él. Decía, ¿sabes? Esa es mi historia, viví esto y eso. Y a lo mejor me estoy abriendo de corazón hacia algo. Ujú. Y yo decía, es que tampoco quiero que sea visto como que ahora nada más nos hablas de tu dolor Para tenerle esta plática. Ajá, o ¿no? porque hay gente que se lo toma hasta mal, solo quiere llamar la atención, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿No? Y tal vez en parte sí, hay mucha gente que llama la atención de muchas formas, hasta el que llega tarde, ¿no? Sí. No sé. Pero, y por suerte, si ves esto y tú llegas tarde, ve a terapia también. Anótalo. No, pero bueno, ya hablando de eso, es eso, ¿no? Es como de, estoy contando mi historia desde que me estoy abriendo contigo porque tengo a lo mejor la necesidad de ser compasivo conmigo y de compartirte mi historia para también yo irle dando forma, ¿no? Sí. Ujú. Y hasta dónde yo la cuento nada más para ser el centro de atención de algo y ganar algo, ¿no? Como, Ujú. es como una línea ahí un poco Muy extraña, delgada. ¿no? Sí, es Muy muy delgada extraña. también. Sí, porque si hacemos esta diferencia, la compasión nos mira o nos hace que nos podamos mirar con recursos Ujú. para avanzar. Aunque esta situación sea muy difícil, dolorosa, complicada, me miro con el recurso y con ya sea la resiliencia, el amor, los vínculos, mis redes de apoyo, me miro con recursos personales y en mi entorno para poder avanzar, aunque sea despacio, Ok. aunque yo vaya paso a paso. Ujú. Acá la línea delgada es mirarme con lástima. Cuando me miro con lástima es mirar que yo solo no puedo, que si no tengo al otro, o si no tengo a mis papás, o si no tengo estas redes de apoyo, o si yo pues no soy resiliente y no lo quiero desarrollar, pues no puedo. Ujú. No me va a ser posible porque me miro sin esas oportunidades de avanzar con lo que yo soy, Ok. con quien yo soy. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces ahí sí nos colocamos en papel de víctima. Incluso viene la manipulación, porque no me logro mirar capaz de utilizar eso que yo vivo, eso que yo soy, la formación que tengo como el recurso para poder seguir. Sí. Nos cuesta mucho trabajo, la verdad es que es algo bien complicado. Suena muy bonito, ¿no? No, sé compasivo, no te tengas lástima. Ahora hazlo. Hazlo. Es que Que eso... justo lo platicábamos con Iram, ¿no? Que Sí. Mael decía lo de las perlas de la vida, ¿no? Son cosas que nos van sucediendo, que nos van fortaleciendo Sí. para poder afrontar momentos difíciles, ¿no? Yo le llamo el tema de recolección de leña para tiempos de invierno, ¿no? O sea, es de estos momentos, por ejemplo, hoy,
que estoy Sí. muy contento de compartir con ustedes. Me van a llenar y me los voy a llevar a casa para cuando sufra alguna pérdida, porque la vida es así, no sabemos, es caótica, pues me den ese calor que necesito cuando no haya, Cuando hay invierno. cuando hay invierno, cuando no hay sol, ¿no? Cuando estás muy triste, cuando sientes esta obscuridad, pues echarle esta leña, ¿no? Y eso es, creo que la parte de no caer de ser víctima, ¿no? Porque si no, pues, claro, te tiras a llorar y vamos. Así es, porque además estos procesos pueden llevarnos a mirar que no recolecté esa leña. Ujú. Ahorita que lo estás diciendo así, es como, pues nunca recolecté leña, cuando no es así. Sí vamos recolectando y sí vamos compartiendo y sí vamos adquiriendo todo esto conforme vamos avanzando en la vida. Ujú. Y cuando me miro con lástima, es como si, pues yo nunca junté leña. No, pobre Yo, de mí. pobre de mí, Ujú. nunca pude, nunca lo tuve, es que nunca lo hice. Ujú. Ahí me estoy mirando con lástima. La compasión no es esa, es aún en momentos duros y me tuve que echar al barranco a traer mi leña, la traje y hoy la estoy utilizando en estos momentos de frío. Ujú. Sí, Claro. ahí está esa maravillosa diferencia. Claro. Sí, que además utilizamos los recursos que como personas tenemos desde el momento en que nacemos, Ujú. porque esto viene en nuestro paquete. Ya Ahí viene viene. integrado en Ya el viene Ya nacimiento. viene integrado en simplemente eres una persona, eres un ser humano que ya cuenta con recursos. Ujú. Hay que utilizarlos. Ujú. ¿Sí? Entonces, esto también me gustó y quiero ir cerrando las ideas porque quiero también que Sha nos platique un poquitito, aunque sea unos minutos de su proyecto nuevo. Ujú. Pero tú nos compartías una analogía preciosa sobre una aurora boreal Ujú. con tu mami, recordando a su mami. Porque cuando muere un ser querido, ¿qué nos sucede? Que nos empezamos a conectar, pero desde solo ese dolor, Ujú. desde solamente la tristeza. Y no podemos mirar todo aquello hermoso y maravilloso que vivimos con Y que esa persona. compartimos. Ujú. Sí, entonces, bueno, si quieres ir Sí. cerrando esta idea y compartirnos esta analogía tan bonita, y nos vamos a Simulante. Voy a tratar de estructurar de la manera más precisa que pueda. Porque luego me divago un poco. Pasa algo bien interesante. Yo aprendí en algún momento de mi vida a través de leer, ¿no? Recuerdo una vez una anécdota de alguien que decía que había muerto su hija, ¿no? Y se me quedó muy grabado porque decía, mi hija me permitió disfrutar de ella 17 años. Y yo tenía, no sé, como 17, 18 años. Y yo dije, oh, qué forma de percibirlo, ¿no? Tan distinta. Y me quedé con esa idea. Y cuando estábamos hablando de eso, y dije lo de la aurora boreal, fue un poco haciendo honor a eso que había leído. Porque yo, cuando mi mamá falleció, lo primero que se me vino a la mente y que era comunicarlo con mi comunidad y con la gente era... Yo tuve una madre a toda madre, ¿no? O sea, Ujú. literal, o sea, 65 años, o sea, ella vivió y a mí al menos me compartió pues 35 años de vida, ¿no? Que para mí eran un regalo, ¿no? Entonces yo decía, tuve una madre toda madre 35 años, fue mi aurora boreal, ¿no? Porque para mí una aurora boreal es un fenómeno hermoso, ¿no? Que normalmente vemos estos fenómenos ahí, ¿no? Como cuando pasa un meteorito o cuando ves Ujú. un fenómeno lunar, ¿no? Como el que acabamos de vivir, ¿no? Pero para mí, pues mi mamá es mi aurora boreal, o sea, y como que desde ese lugar, ¿no? Se cambia mucho el significado, ¿no? No es como perdía eso. Sí, sí hay dolor, claro que hay dolor, claro que la extraño, que hay días que me gustaría Sí. escucharla, sí, pero también hay todo esto grato dentro de mí que es como pues, 35 años te tocó vivir un fenómeno hermoso, todo lo que implica, Claro. ¿no? Cuando vas a una aurora boreal hay frío, hay Sí. cosas cómodas, puedes vivir una noche fantástica o la puedes vivir muy mal, pero fueron 35 años de todo eso. Claro. Entonces para mí eso era así. Y un poco así voy recordando a cada uno de mis seres queridos, ¿no? Ujú. Mi padre también, para mí, igual me vivió
prácticamente lo mismo, 35 años, ¿no? Más o menos lo mismo. Y también es un fenómeno en mi vida, ¿no? Es una persona que me permitió aprender muchas cosas, pero también lo veo como un suceso así, ¿no? Ujú. Entonces, el irme dando la oportunidad de darle un significado de esa forma, que tal vez puede ser hasta un poco poético, ¿no? Por eso digo que la poesía me ha salvado. Ujú. Es un poco el cambiarle un poco la estructura, ¿no? A estos pensamientos que normalmente van cargados de mucho dolor, de mucha culpa, de mucho resentimiento. Y ojo, no quiere decir que no sienta resentimiento, odio, coraje, miedo, tristeza. Sí. Por supuesto que las vivo y los vivo bien. Al 100. Pero decido al 100. O sea, fíjense este cierre, reinventarme o morir, literal. Sí. Porque me voy a morir, pero decido reinventarme, ¿no? Y justamente ahora que me preguntas quién soy yo después del duelo, pues mira, lo sigo descubriendo, me voy reinventando día a día y espero pues que vaya a buen lugar, ¿no? Va a ir a muy buen lugar. Ay, Estoy qué seguro. bonito. Muchas gracias, No, Sha. gracias a ustedes. Pues cuéntanos, para cerrar ya con esta parte de nuestra sesión, estás iniciando tu proyecto de Simulante, que yo ya te estoy siguiendo y está padrísimo. Muchas gracias. Cuéntales un poquito a las personas que nos escuchan, porque de verdad se nos fue el tiempo volando. Sí. Bueno, sí, no, sí, se nos fue. Cuéntanos. Bueno, pues antes que nada, yo antes tenía un proyecto que se llamaba Neuromante, donde hablaba del despertar de conciencia, de la espiritualidad, como un poco sobre cosas locochonas de la vida, ¿no? Y ahora, después de todo esto, mi percepción de la vida cambió mucho, también creo que he madurado en muchos aspectos, y empecé este nuevo proyecto que se llama Simulante, basado en esta idea de la simulación de Bostrom, se llama el señor, que literal él cree que vivimos como una Matrix, pero yo lo uso como referencia para hacer un espacio de reflexión, un espacio que busca justamente darle lugar a la poesía, al constante, pues hacernos preguntas sobre lo que va pasando en el mundo, ¿no? Ya que estamos viendo momentos muy locos de inteligencia artificial, de clonación, de que pues, Japón tira residuos en los mares, Sí. Fukushima. O sea, estamos viendo cosas bastante locas que me gusta justamente analizarlas desde este lugar, como desde la psicología, desde la filosofía, desde ideas que permitan concientizarnos y también darnos cuenta que formamos parte de toda esta historia, ¿no? Entonces, Simulante es un espacio donde pues yo espero pronto tener invitados también a ustedes. Sí, Para hablar de algo. Nosotros encantados. Pero sobre todo busco eso, ¿no? Como poder ampliar un poco los diversos temas que conllevan el ser humano, pero también tocar de pronto temas con profundidades, ¿no? Que creo que nos incumben a todos, ¿no? Y bueno, los invito a todos a seguirme, si gustan, a simulante.mx en Instagram. Y tengo un par de programas que empecé como piloto para calentar motores después de todo el rollo, ¿no? Y bueno, pues espero les guste, espero que los vea por ahí. Subo muchas reflexiones también en Tweets, ¿no? Que es como, Sí. como de todos los temas que van pasando en el día a día. Yo hago casi siempre un análisis crítico con un poco de humor negro, porque me encanta, creo que es una de las formas, pues, de poder llegar a lugares bastante interesantes, Sí. ¿no? Y pues como vivimos justamente en una etapa donde no hay verdades absolutas, ¿no? O cada vez nos damos cuenta que no, ¿no? Sí. Y ahorita estamos tan llenos de verdades, pues me gusta llegar a reflexionar sobre esas para poder encontrar nosotros, cada uno, la que más le pueda aportar. Muchas No, gracias. Pues muchas gracias. Lo vamos- Híjoles, pues vámonos. Qué Pues ya cosa vámonos. tan bonita. Vamos a compartir las redes sociales de Sha en la descripción del video. Les agradecemos totalmente su presencia, que nos escuchen. Sha, encantados de que estés No, aquí. pues gracias, muchas Este es tu gracias. espacio cuando quieras regresar. Cuando me Y inviten. cerramos. Cerramos. ¿Nos vas a compartir una frase? Bueno, yo creo que la frase fundamental es esa, reinventarse o morir. Muy Literal. Literal. Entonces, esto fue Madre, hijo, madre e hijo. Gracias. pérdidas y un montón de híjoles. Gracias.